Pero hoy estamos hablando de nuestro segundo episodio de la maravilla de la Navidad. Este segundo episodio es algo especial para mí porque realmente pude ver que Dios tiene cosas bien especiales para todos y cada uno de nosotros. La maravilla de la Navidad. Hoy estaremos hablando de luz en la oscuridad. Si recuerdas, nos quedamos la vez pasada en que María y José, que fueron los primeros en celebrar o en tener más bien una Navidad, porque fueron los protagonistas de la primera Navidad, sin duda tenían algunas preguntas que hacer. Y esas preguntas Dios las fue dilucidando y ellos tuvieron que cambiar, que corregir su marco de referencia. Si lo recuerdas, hablamos de que ellos tenían que obedecer la voz de Dios y al mismo tiempo poder ponerle el nombre que Dios quería que Jesús tuviera, que era Jesús o es Jesús. Uno de los nombres importantes que significa Jehová salva, porque como leímos en aquella ocasión allí en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, hablando de María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerda que además de esto también hablamos del nombre Emmanuel. Si leemos todavía ahí en Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es súper importante que recordemos que Jesús es Dios y que gracias a que Dios quiso hacerse uno de nosotros, se cumplió una de las cosas más importantes en nuestro mundo, que es el hecho de que Dios envió a su propio Hijo, que es Dios, a Dios humanado, a nuestro lado del marco para nosotros tener un punto fijo. Y terminamos diciendo que Dios está trabajando. Esto seguramente lo pudieron experimentar María y José. Dios está trabajando aunque aún haya preguntas. Y si seguimos con todo esto, bueno, podemos hablar de las personas que siguieron a Jesús. Si nos adelantamos unos 60 o 70 años, después de todos estos acontecimientos, después de que pudiera aparecer en Belén este pequeño, que la estrella de Belén guió a los magos de Oriente, que aparecieron ángeles, a pastores. De todo esto hablaremos la próxima semana, pero Juan fue uno de las personas que 70 años después voltearían atrás y se darían cuenta de que esto realmente estaba sucediendo o que sucedió, que Dios cumplió su promesa y que envió a su Hijo a nuestro lado del marco para poder nosotros tener un punto fijo, un punto confiable. Así es que estos 60 o 70 años después, Juan comienza a escribir. Nosotros conocemos a Juan porque él fue uno de los biógrafos de Jesús. Él fue uno de los que escribió uno de los 4 evangelios. Si tú vas a la Biblia, al Nuevo Testamento, seguramente podrás leer y podrás encontrar estas 4 biografías: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, esta cuarta es de la que yo te quiero comentar. Él escribió esta biografía de Jesús, y no nada más eso. Él escribió además 3 cartas generales. Él escribió 3 cartas que llevan su nombre y nosotros les decimos la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan. Mira, ha sido un escritor importante para el Nuevo Testamento porque hasta ahora lleva 4 cosas escritas. Pero además tiene un quinto escrito en el Nuevo Testamento que no es otro sino Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Algunos ven Apocalipsis como algo que da miedo, como algo que no debería leerse porque está lleno de misterio, y la verdad es que tal vez es un poco así, pero Juan fue el que pudo escribir tanto el Evangelio como estas 3 cartas y Apocalipsis. Así es que Juan fue un testigo ocular de todo lo que había sucedido.
de todo lo que había sucedido con Jesús. Juan había visto todo. De hecho, él fue el testigo, un testigo muy importante en el movimiento de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él observó el hecho de haber visto al Dios amoroso que tenemos, hecho carne, al amor hecho carne, y que él pudo convivir con él, desayunó con él, anduvo con él, y pudo experimentar de primera mano qué es estar con el Hijo de Dios, que es Dios. Y él también seguramente experimentó y vio otros hechos históricos. Una de las cosas que Jesús le encargó a él estando en la crucifixión, tal vez tú lo has leído o lo has visto en alguna película, Jesús le dijo a Juan que él le encargaba a María, que tenía que tratar a María como si fuera su propia madre. Así es que Juan fue testigo de muchas cosas que lo maravillaron. Fue testigo de cosas que lo maravillaron en un sentido positivo, porque vio, por ejemplo, los milagros de Jesús, pero vio también cosas atroces, como por ejemplo el hecho de que ya en estos 60 o 70 años después de Cristo, cuando él se dispone a escribir, por ejemplo, todos sus amigos han muerto. Ya está muerto Pedro, ya ha muerto Santiago, ya han muerto prácticamente todos los apóstoles. Ha muerto María, María misma, tal vez él siendo que se le encargó eso, seguramente estuvo en primera fila para poder encargarse de todo lo que tuviera que ver con el final de María. También él vio cosas como por ejemplo que el derramamiento de sangre cuando se tomó Jerusalén, cuando Tito, antes de ser emperador, entrara a Jerusalén y él además ocasionara un gran derramamiento de sangre. Juan había visto muchas cosas. Juan vio la destrucción del templo en Jerusalén. Juan vio cómo terminó el judaísmo ceremonial. Para Juan estas cosas lo llegaron a maravillar. Te digo, pudieron ser cosas muy buenas, muy positivas, pero también cosas que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque tú y yo al menos no hemos visto una crucifixión. Él sí vio una crucifixión, él olió una crucifixión, él vio cómo mataban a alguno de sus amigos, él vio cómo se terminaba el judaísmo, vio cómo incendiaron seguramente el templo en Jerusalén. Tal vez Juan incluso podría haber llegado a pensar, o parecería para él que Dios dejó de trabajar. ¿Te acuerdas que así finalizamos la última vez? Tal vez él pensó o parecería que Dios dejó de trabajar y las preguntas, que de por sí tenemos muchas preguntas como seres humanos, las preguntas para Juan seguramente comenzaron a abundar. Sin embargo, al final de sus días, él estando en una isla, imagínate esto, era una isla cárcel, era una isla destinada para presos, una isla en la que la salinidad y tal vez no tener el agua suficiente o los servicios suficientes, donde hacía falta seguramente mucha higiene. Allí donde Juan estaba pasando sus últimos días, Juan estaba encerrado por la causa de Jesús. Y Juan seguramente se podía preguntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿durará lo que estoy escribiendo o durará lo que he escrito? ¿Durará esta biografía de Jesús? ¿Durarán las 3 cartas que ya escribí? De hecho, en esa isla, al final de sus últimos días, Dios le revelará el último libro que significa justamente revelación, que es Apocalipsis. Tal vez él también se preguntaba, ¿será olvidado Jesús? ¿Será olvidado el movimiento de Jesús? ¿Yo mismo seré olvidado? Tal vez las personas que estamos en todo esto, que hemos dado nuestras vidas, las personas se olvidarán de nosotros. ¿Sobrevivirá el movimiento de Jesús? ¿Sabes qué? El marco de referencia de Juan era prácticamente el marco de referencia de María y de José, de un israelita promedio.
que había sido corregido en el sentido de que habían entendido cuál era la razón de ser de la venida de Jesús. Y aunque tenía muchas preguntas alrededor, y aunque veían varias cosas que tal vez eran difíciles, parte del marco de Juan, que era muy correcto, era la promesa de Dios a Abraham. ¿Te acuerdas de esta promesa de Dios a Abraham? Te bendeciré, vas a ser bendito. Y además en ti, Abraham, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Así es que en medio de todas estas dudas y de todas estas preguntas y de todas estas cosas difíciles que estaba viviendo Juan, porque repito, eran cosas que tú y yo no nos imaginamos. Estar preso en una cárcel, isla, estar tal vez anciano, lo más seguro es que Juan muriera en sus 90s, sin dientes, tal vez con una alimentación que era lo más básico, lo mínimo para poder subsistir. Sin embargo, Juan tenía la convicción de que estaba del lado del cumplimiento de la promesa. Dios había mandado a nuestro lado del marco a Jesús. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, se había cumplido esa noche en que Jesús nació, en que el niño de Belén fue dado como un regalo para todos nosotros. Y fue hecho la máxima expresión, la más sublime, la mejor de las maravillas, el día que Jesús entregó su vida en una cruz, el día en el que Jesús tuvo que verter toda su sangre para poder ayudarnos a nosotros. Así es que su amigo Jesús, que ahora es su Señor, es ese cumplimiento de la promesa de Dios a toda una nación, y no nada más a una nación, sino a todo el mundo. Juan estaba convencido, aunque parecía que Dios no estaba trabajando. Juan estaba convencido, aunque había más preguntas que respuestas. Juan estaba convencido de que Dios había tocado tierra en la historia de la humanidad, en la persona de Jesús. A pesar de que había oscuridad, a pesar de que había dudas, a pesar de que había preguntas, Juan estaba convencido. Juan tenía la convicción. Por eso, estas palabras que vamos a leer ahora, que tal vez tú has leído, quisiera decirte que las leas conmigo, que las escuches tal vez, si es que nos estás escuchando desde alguna de nuestras plataformas de audio. No las veas como el texto religioso, porque muchos nos acercamos a la Biblia y decimos, es el texto religioso, es algo místico. No, mira, escúchalas, léelas conmigo a partir de la experiencia de un hombre común y corriente. Juan, te lo acabo de describir, un anciano que está en los últimos de sus días, pero ya ha escrito esto. Y estas palabras realmente determinan lo que nosotros queremos entender de Jesús. Mira, léelo conmigo. Esta es la primera carta de Juan, si tú lo quieres buscar y leer. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a usar varias traducciones. En este momento podrán ustedes ver que estamos en la Reina Valera Contemporánea. Y usaremos varias, pero bueno, dice así. Si los que están aquí quieren ayudarme a leer, pueden leerlo. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. Lo que está diciendo Juan es, mira, no es algo que me hayan contado, no es una narración que yo leí en algún lado, no es como que me lo hayan entregado y yo te lo tendría que entregar a otras personas, no es una narración, no es un cuento. ¿Sabes qué? Yo lo vi con mis propios ojos. Es la forma en la que Juan está diciendo, soy testigo ocular de lo que voy a escribir, soy testigo ocular de que estuve con Jesús y que escuché a Jesús y que incluso toqué a Jesús. Porque Juan estuvo cerca desde el primer momento hasta los últimos momentos con Jesús.
Así es que no es una especie de aparición, no es una especie de mito, no es una leyenda. Y además, mira con qué palabra lo describe. Referente al verbo de vida. Es interesante que Juan mencione a Jesús como la vida. Mira cómo dice el versículo 2 ahora en la Nueva Traducción Viviente. Él, Jesús, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Lo estamos testificando, dice Juan, porque lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos, estuvimos cerca de Él y por eso estamos movidos a ser testigos de lo que está sucediendo. Ahora, una de las razones por las cuales Juan llama vida a Jesús, o la razón por la cual él hace esto, es porque cuando él dictaba, porque seguramente dictaba estas palabras a alguien que seguramente tendría mejor vista o que pudiera escribir mejor. Cuando él dictaba estas palabras a quien le estuviera escribiendo, él estaba seguro o él quería estar seguro de cómo describir a Jesús. ¿Cuál es la mejor forma de describir a Dios hecho carne? Al que dijo ser él mismo el amor, no que tenía amor, sino que Él es amor. Y que además Él sabía que esta palabra con la cual pudiera decir que era Jesús, tenía que expresar todo acerca de Jesús. Así es que Él sabía que era Dios hecho carne y no nada más tenía una vida humana, Él era vida. Por eso eligió esta palabra de que Jesús es la vida que nos fue revelada. Seguramente recordaba Juan, tal vez recordaba aquella ocasión en la que otro de sus amigos, llamado Lázaro, fue muerto, estuvo muerto, enfermó y estuvo muerto. Y él tal vez recordaba cuando Jesús, estando ya muerto Lázaro, fue a su tumba y lo resucitó. De hecho, en esa ocasión Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Son las mismas palabras de Jesús. Tal vez recordaba cuando él y Pedro, cuando Jesús ya había sido crucificado, 3 días después, iban corriendo al sepulcro porque estaba vacío el sepulcro. Y después, tiempo después, ya estaban desayunando con Jesús. Él estaba seguro de que la palabra vida describía a Jesús. Por eso creyó y escribió que Jesús es la personificación de la vida. No solo tenía vida, sino que Jesús es la vida. Y luego dice en el versículo 3 Juan, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira, comunión, esto de que estamos unidos, que en otras versiones dice que ustedes también estén en esta comunión, lo que está diciendo es, mira, nosotros conocimos a Jesús, sabemos que Él es la vida, sabemos que Él es amor, sabemos que Él es Dios en la carne. ¿Y sabes qué? Tuvimos y tenemos hasta este momento una unión tan íntima con Él, una conexión tan fuerte, y tú puedes ser parte de esa conexión que ustedes pueden tener a partir de creer en Jesús. Y que además Dios ya tiene con Jesús. Y no sé si recuerdas que en otras ocasiones hemos hablado, pero la unión que Dios tiene con el Padre es única, es tan íntima, es de un padre con un hijo. Y esa es la misma unión que Juan dice que podemos tener. Así es que estas palabras, sin duda, tienen que ver con el hecho de que Juan conocía perfectamente bien a Jesús como el Hijo de Dios, como el autor de la vida, como la vida misma, y que nos puede conectar directamente con Dios. Y las siguientes palabras son una declaración maravillosa,
si nos regresamos a los primeros versículos, pero primero avanzamos a donde estamos, dice esto: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Mira, esto es lo más maravilloso de todo. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes, porque estamos convencidos, dice Juan, tenemos la convicción de que esta es la verdad, de que Jesús es la verdad. Estamos convencidos a pesar de las preguntas, estamos convencidos a pesar de los misterios, estamos convencidos a pesar de que hay oscuridad, a pesar de que va a haber preguntas que nunca vamos a responder, porque estamos en la tierra de las preguntas, a pesar de las dudas, a pesar de todo, tenemos esta certeza. Mira estas palabras: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Tal vez son palabras que has leído, tal vez son palabras que ya sabes, tal vez son palabras que en algún momento ya las has aprendido en la escuela dominical. Pero ¿sabes qué? Para Juan, para el mundo son significativas porque Jesús vino en el momento más oscuro de la historia. Tal vez Jesús está actuando en el momento más oscuro de tu historia. ¿Estás pasando por eso? ¿Estás pasando tal vez por un momento en el que has perdido todo lo que para ti era valioso? Tal vez tienes el corazón roto, tal vez tus hijos están en una etapa en la que ni siquiera los entiendes, tal vez estás batallando con las situaciones personales, tal vez has tenido una persona a tu lado que ahora ya no está y te sientes solo y te sientes desaprobado y te sientes mal. Tal vez es tu momento más oscuro. Para Juan eran momentos oscuros. Para Juan, el momento en el que fue crucificado su amigo Jesús, que después sería su Señor, fueron tiempos oscuros. Para Juan, estos últimos días de su vida, en los cuales está encerrado en una isla, son tiempos oscuros. Por eso cuando él dice, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de la oscuridad, a pesar de que está pasando por situaciones difíciles, a pesar de que el momento es difícil para la misma nación, para la familia, para sus amigos, para él mismo, a pesar de la oscuridad, de tu oscuridad, ¿sabes qué? Dios es luz. Si le permites a Dios, si le permites a Jesús venir a tu corazón, venir a tu vida, ¿sabes qué? Habrá luz. Tal vez haya mucha oscuridad, muchas tinieblas. Tal vez no veas salida al final del túnel. Pero cuando ves ese final del túnel, esa oscuridad tal vez pequeña, esa luz tal vez pequeña, empiezas a saber que hay esperanza. Y empiezas a saber que aunque haya dudas, aunque haya incertidumbre, aunque haya más preguntas que respuestas, puedes confiar, porque Dios es luz. De hecho, en la vida, en nuestra vida, dijimos ya desde hace tiempo, que siempre va a haber preguntas. Hay preguntas importantes, hay unas que no son tan importantes. Cuando éramos niños nos preguntábamos por qué el cielo es azul, o qué tan alto es arriba, o por qué las gallinas no vuelan, o más, ¿no? Más de esas. Pero ahora que estamos tal vez avanzando en la vida, tenemos preguntas más importantes, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer en mi futuro? Tal vez los chavos dicen esto, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué profesión? ¿La profesión que ya elegí me va a gustar? ¿Me va a ser remunerable? Tal vez tienes hijos pequeños y te preguntas, ¿cómo va a ser su vida? ¿Van a tomar buenas decisiones? Tal vez ya estás en una etapa en la que te quieres casar y tal vez te preguntes, ¿voy a ser feliz? ¿Encontraré a la persona con la cual estaré a mi lado? Si ya tienes hijos grandes, ¿tendrán buenas vidas? Si te gusta estudiar, tal vez digas, el universo tiene tantos enigmas, la vida tiene tantos enigmas, lo que estudio tiene tantos enigmas, y ¿sabes qué? Las preguntas nunca se van a terminar. Pero te quiero decir esto,
Puedes hacerte preguntas y creer. Puedes tener dudas y creer. Puede haber muchas interrogantes y creer. Porque incluso dentro de una cosmovisión en la que Dios se ha mostrado, como la de Juan, como la de María, como la de José, hay preguntas. Y tal vez tú puedas decir, bueno, yo no estoy considerando todavía a Dios, pero te quiero proponer que lo consideres, no porque tengas todas las respuestas, sino porque aun cuando no hay respuestas, aun cuando hay oscuridad, aún así puedes creer. Porque hay un punto fijo, porque Jesús vino a nuestro lado del marco para explicar a Dios, para demostrarnos cómo es Dios, para darnos amor, para darnos paz, para darnos un montón de cosas que son buenas para nosotros. Puedes hacerte preguntas y creer. ¿Sabes por qué? Porque hay suficiente luz para creer. Repito, no vamos a contestar todas las preguntas de la vida, pero la luz que hay, la luz que Dios nos permite tener, que es Jesús, es la suficiente para poder confiar en Dios. Es la suficiente para poder tener una vida que te pueda agradar a ti, que te pueda satisfacer a ti. Porque seguir los lineamientos y el estilo de vida que Jesús nos vino a traer es la mejor forma de vivir la vida que tenemos. Y te lo quiero poner tal vez de esta forma. Estamos llegando al final. Te lo quiero poner de esta forma. Mira, cuando tú conduces de noche, no sé si has conducido de noche, a los muchachos les gusta la moto, y ¿has conducido tu moto de noche o has conducido tu automóvil de noche en un lugar apartado donde nada más es una carretera con 2 carriles, que tú volteas a tu derecha y volteas a tu izquierda y no se ve nada, tal vez hay niebla? Pero ¿qué tal cuando enciendes tus luces? ¿Qué tal cuando pones las altas tal vez? Y aunque no lo ves todo, tal vez no ves a tu derecha, tal vez no ves a tu izquierda, pero ves lo suficiente para avanzar. Ves lo suficiente para seguir. Mira, las preguntas van a seguir, las dudas van a continuar. La incertidumbre es parte de la vida humana, pero existe la luz suficiente para seguir en la vida, y esa luz es Jesús. Es la luz suficiente para creer. Entonces, si espero haberte dado esta información correctamente, y te quiero decir esto último. Tal vez, si le permites a Jesús entrar en tu vida, ser parte de ella, en tu corazón, que comience a transformar muchas partes de ti, tal vez vas a seguir teniendo dudas y preguntas. Y esto es lo último que te quiero decir. Hay lugar para la curiosidad dentro del contexto de esta historia, la más maravillosa jamás contada. Así es que si hay espacio para la curiosidad, para poder maravillarse dentro de esta historia, entonces hay espacio para que tú puedas tal vez seguir teniendo dudas, seguir teniendo preguntas, seguir aprendiendo, pero será distinto si invitas a Jesús a estar en tu vida. La luz ha brillado en la oscuridad, la luz suficiente para iluminar nuestra fe. No tanto como para remover todo el misterio, ¿sabes? No tanto para que no te dejes de maravillar. La próxima semana hablaremos sobre la invitación que Jesús, más bien que los pastores y los magos recibieron. Pero hoy la invitación es a que permitas que Dios sea luz en tu vida, la luz que te ilumine, permitir que Jesús pueda venir a ti y creer. Es decir, confiar en que Jesús fue enviado por Dios en tu favor y que es la luz en la oscuridad, en tu oscuridad, en mi oscuridad. Déjame orar por ti. Padre, gracias porque
enviaste a tu Hijo Jesús. Fueron tiempos de tinieblas, fueron tiempos turbios en la historia humana, y tú enviaste esa luz, la luz que vino a este mundo, que alumbra a todo hombre. En el momento, Dios, en el que Juan tal vez veía la situación tan difícil al final de sus días, tú le hiciste recordar que tú eres luz y que Jesús es la luz que nos puede conducir. Así es que, Padre, quiero poner en tus manos las vidas de todos los que pueden ver y escuchar este mensaje, porque tú tienes un propósito para todos nosotros. Y aun cuando hay oscuridad, y aun cuando las cosas son difíciles, y aun cuando no tenemos certidumbre y hay muchas dudas y muchas preguntas, podemos confiar en ti, podemos creer en ti. Te pido por esas personas, Padre, por esas personas que tal vez están asomándose a considerarte, están asomándose a ver esa luz al final del túnel. Pido por ellos para que puedan confiar en tu Hijo Jesús. Es en su nombre en que te lo pedimos. Amén.